Bien, vamos a dar inicio entonces al tema 3, es el software. Primero que nada, tenemos que saber cómo se representan los datos y la información en un computador. ¿Bien? Los computadores tienen un único lenguaje que, que interpretan, que con ese lenguaje interpretan todos los tipos de datos y de información y de cálculos que puedan realizar. ¿Ya? Entonces, tanto los datos como las instrucciones tienen que estar representados por elementos mínimos de información comprensible para la máquina. ¿Sí? Estas unidades mínimas se llaman bits o dígitos binarios. ¿Sí? Para que ustedes tengan nociones, los dígitos binarios o el sistema numérico binario eh, que ha sido inventado por matemáticos hace muchísimos años atrás, ¿no? Antes de las computadoras inclusive. Y para que ustedes tengan idea, solo manejan dígitos de 1 y 0. ¿Ya? Entonces, eh, al manejar unos y ceros, entonces por eso se llama binario. Estos dígitos, en este sistema numérico no existe otro valor más que el 1 y el 0, por si acaso. Si en algún momento nosotros vemos representaciones de 1, 0, 0, por decir que hay 3 dígitos binarios, no se leen como 100, se leen como 1, 0, 0, ¿sí? Como tal, dígito por dígito. Existen también sistemas numéricos hexadecimal, ¿sí? Que son basados en 16 dígitos, desde el 0 hasta el 9 y luego la letra A, B, C, D y E, ¿sí? E y F, perdón. Entonces ahí usted tiene los 16 dígitos. En el caso de nosotros, de las matemáticas que nos enseñan desde primaria o desde inicio de nuestra educación, de nuestra formación, es el sistema numérico decimal, que está basado en 10 dígitos, por eso es decimal, ¿verdad? Del 0 al 9. Con esos 10 dígitos nosotros componemos cualquier número, ¿verdad? Y podemos realizar cualquier tipo de operación matemática, científica, estadística. Otra vez volvamos a nuestro tema. La computadora solamente entiende y puede interpretar y hacer representaciones y realizar cálculos o operaciones con dígitos binarios, ¿sí? Con el sistema numérico binario. Ok. Estos pueden ser tanto un 0 como un 1, ¿ya? Construyendo así la unidad básica de un sistema de cómputo. Entonces, la unidad mínima de ese dígito binario, de este sistema numérico binario, sería el 1, ¿sí? Como unidad mínima, el bit, perdón, el 1 o el 0. Ese bit es representado por un 1, ¿ok? Ese es lo mínimo. Ahora, cuando yo diga la unidad mínima de comprensión de la computadora, la unidad mínima sería el bit. ¿Entiendes? Es con lo que la computadora realiza todos los cálculos y operaciones que conocemos y conocidas. Es más, no solamente operaciones y cálculos binarios, o perdón, matemáticos o numéricos, sino que con estos dígitos binarios también puede construir letras, palabras, párrafos, todo, por ejemplo, cualquiera de los símbolos alfanuméricos que esté en esta diapositiva, con esos dígitos binarios la computadora puede escribirlo, puede interpretar. Bien, para poder conseguir una cadena o cantidad de caracteres necesitamos un número específico de bits. Eso se refiere que con un bit podemos representar
digamos así, un carácter. Ese carácter puede ser esta letra C, o el número 1, o esta O con acentuación, con tilde, mejor dicho, o este signo de coma, ¿sí? O este signo también que es de puntuación, el punto seguido, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos cierta cantidad de bits para poder conseguir algún tipo de carácter o una palabra, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo se representan los datos y la información en un computador? Ya hablamos del bit, ¿verdad? El bit es un dígito binario, es el 1. Fíjese usted acá, donde dice 8 bits, byte, entre paréntesis 8 bits, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas celestes. ¿Sí? En estas 8 casillas celestes, lo voy a ampliar. En estas 8 casillas celestes, en realidad son 8 espacios, 8 dígitos. Aquí hay 8 dígitos binarios. Y esto se lee 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Este espacio, en este caso tiene un 1, hay un bit. El 0 no hay nada, es vacío. Luego acá hay otro bit y así sucesivamente. ¿Sí? Para que ustedes vean aquí, el grupo o el conjunto de 8 bits forman lo que se llama el byte. ¿Sí? En esta tabla, vamos a ver ahora, un bit, ¿sí? 8 bits hacen un byte, ¿ok? Un, entonces, a partir de ahí, del 8 bit, se empieza a multiplicar por 1024. 1024 bytes hacen un kilobyte. 1024 kilobytes hacen un megabyte. 1024 gigabytes hacen un terabyte. 1024 terabytes hacen un petabyte. 1024 petabytes forman un exabyte y 1024 exabytes forman un zettabyte. Como verán, el número o la cifra en decimal es bastante grande y tienen sus nombres, así como nosotros el millón, trillón, etcétera, etcétera, ¿verdad? En computación, estas son las unidades de medida, tanto de espacio de almacenamiento que en memoria en realidad, que se utiliza tanto en memoria principal como en memoria secundaria. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de datos, hablamos en una representación de bit como unidad mínima, luego de byte. ¿Sí? Y va escalando el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. Cuando usted habla de cuánto es de la memoria RAM su computadora, de 8 gigas, dicen, ¿no? Esa es la primera parte del nombre completo. En realidad sería de 8 gigabytes. Si usted habla de su disco duro, de cuánto de almacenamiento es su disco duro, es de 2 teras, dice, o de 1 tera, pero esa es una parte del nombre. El nombre completo sería terabyte. ¿Sí? Lo mismo de su flash memory. ¿Cuánto almacenamiento tiene su flash memory? Entonces nosotros hablamos de tantos gigabytes y de gigas y nos referimos a gigabyte. ¿Sí? Esas son las unidades de almacenamiento en computación. Ok. Entonces, en un sistema binario existe una regla de conversión a sistema decimal para que también la computadora entienda lo que queremos que se haga y nosotros como humanos también sepamos qué queremos que represente la computadora. Por ejemplo, vamos a ampliar esta acá. Aquí. ¿Mm?
Tenemos en binario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, ¿sí? Todos esos 8 dígitos están en cero, en binario. Y en decimal también es cero. Tenemos el primer dígito activado, el 1, en 1, y luego 0, 0, 0, 0, 0. Los otros 7 en cero. Entonces, en decimal eso es el 1. ¿Cómo funciona esto? Simplemente funciona en base a una, a una regla muy simple. El primer dígito de la derecha del sistema binario es equivalente a 1 elevado a 0. Perdón, a 2 elevado a 0. El segundo dígito es 2 elevado a 1. El tercer dígito es 2 elevado a 2 al cuadrado. El cuarto dígito es 2 elevado a la cuarta. Luego 2 elevado a la quinta, 2 elevado a la sexta, a la séptima. Así. ¿Ya? Entonces, 2 elevado al 0, cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? El segundo dígito es 2 elevado a la primera, o al 1. 2 al 1, 2 nomás. El primer dígito va a darnos acá como 2 elevado a 0 es 1 y 2 elevado a 2. O 2 elevado a 0 es 1 y 2 elevado a 1 es 2. Entonces 2 más 1 da 3. Y así sucesivamente. Nosotros no vamos a estudiar la conversión de sistema binario a decimal. No creo que sea necesario para la carrera de finanzas que estudiamos, ¿ya? Pero sí los ingenieros informáticos y los de sistemas, los ingenieros en redes y telecomunicaciones, ellos dominan esta conversión porque manejan, le es muy útil en el caso de los ingenieros en redes y telecomunicaciones para el tema del manejo de las direcciones IP, de las direcciones de Internet, ¿no? Bien, para nosotros es suficiente tener nociones y saber que existe un sistema binario que puede fácilmente convertirse a decimal y viceversa, que en la computadora ese es el lenguaje o idioma que entiende el sistema binario. Bien, en resumen de esta diapositiva estamos viendo que la unidad mínima de almacenamiento de espacio en la computadora es el bit. ¿Sí? Un dígito binario es un bit. Un conjunto de 8 bits ya es un byte. ¿Sí? Entonces, luego ya no se multiplica por 1000, como serían de kilogramo o unidades de longitud del metro. Se multiplica por 1024. Se empieza a multiplicar por 1024 para llegar a kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, perdón, cuando nosotros convertimos de sistema binario a decimal, nos sirve para muchas operaciones propias entre binario o también para encontrar, dijimos hace un rato, cualquier letra, número, signo que puede la computadora interpretar un número binario. Ese resultado en decimal para la parte ya humana, digámosle así, no la computadora, existe una tabla ASCII, ¿sí? Que es donde están todos, absolutamente todos los caracteres que conocemos nosotros en nuestra lengua, ¿sí? Por ejemplo, esto es basado originalmente desde la lengua inglesa, ¿no? Ellos crearon la computación, Entonces, cualquier carácter de lengua inglesa y española se puede encontrar en esta tabla ASCII. Fíjense ustedes, si nos da en decimal 164, encontramos la ñ minúscula. Si encontramos 165, encontramos la ñ mayúscula. ¿Sí? Así de esa manera podemos encontrar en la tabla, por ejemplo, la 79 sería la O con mayúscula. ¿Sí?
Si nosotros queremos la O con minúscula sería 111. Signos de aritméticos, como el que está en la tabla aquí en la posición 43, es el signo más. ¿Sí? Signos de puntuación, como la coma, aquí está como en la posición 44. Signos científicos o estadísticos, también nosotros tenemos aquí signos lógicos como el 247, signos que se manejan en electrónica para hacer cálculos en faradios, por ejemplo el 230, y así sucesivamente. ¿Sí? Todos los caracteres, como les digo, que ustedes conozcan o que puedan encontrar en su teclado o que puedan lograr interpretar en un texto, en un documento o algo, van a estar dentro de esta tabla ASCII. Aquí les voy a mostrar esta página web también. Hay muchos más caracteres, ¿sí? Los estándares son 255 caracteres, ¿sí? Y empiezan a haber muchos más, ¿no? Con diéresis, vocales con tildes acentuadas, mayúsculas y minúsculas, símbolos comerciales, símbolos matemáticos, comillas, llaves, paréntesis, ¿no? Barra invertida, arroba, etcétera, etcétera. Para que tengan idea, por ejemplo, hay unos caracteres como estos que no se ven acá entre el 7 y el 15 o el 17. Con precisión no sabría. A ver, aquí veamos. Aquí está. ¿Sí? Fíjese el 10. No hay nada acá, ¿no? Del 7 al 15. Veamos del 7 al 15. Esta tabla está más detallada. El 7 es timbre, es un sonido que hacía el teclado en años antes, que lo hereda de la máquina mecánica de escribir, ¿no? Retroceso, nueva línea. Por ejemplo, ustedes cuando llegan al final de una línea de un texto de Word y le dan Enter para que el cursor se vaya de nuevo al inicio, en ese momento que ustedes presionaron Enter, lo que hace la computadora es imprimir dos caracteres que son invisibles, pero que provocan una acción. Uno de ellos es retorno de carro, este de acá, CR, el 13, ¿sí? Retorno de carro quiere decir volver al inicio, ¿sí? Y nueva línea, aquí, la 10. Entonces, cuando ustedes presionan Enter, se va al inicio a una nueva línea, ¿verdad? En ese momento la computadora, sin que nosotros sepamos, ni la pensemos, ni nos demos cuenta, está ejecutando dos caracteres, ¿sí? Entonces, hay caracteres, como repito nuevamente, como del 7 al 15, el 17 inclusive, que no se ven, pero que provocan una acción. Aquí está en esta otra tabla, se las voy a compartir también en su aula virtual, este enlace para que tengan más detalle. Está más detallada esta tabla ASCII, ¿sí? Código ASCII. ¿Sí? Y código ASCII, que es el código estadounidense, aquí está, estándar para el intercambio de información. Sus siglas en inglés, ¿no? American Standard Code for Information Interchange. ¿Ok? Bien. Entonces es importante que sepamos que la computadora con dígitos binarios, según la cantidad de los dígitos binarios de los bits, puede encontrar no solamente números, sino letras, símbolos de puntuación, matemáticos, de científicos, de admiración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Ahora veamos ya esta otra parte como el software, ¿no? Como definición. Es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inmaterial? Lo contrario de material, que sería lo que no se toca, ¿sí? Lo que no es materia, lo que no es sólido, físico, ¿sí?
lo intangible, se dice, que no se puede tocar, o lógica de un sistema informático. ¿Por qué le dice lógica? Porque el software es la parte, se dice, algorítmica, de algoritmo viene esa palabra, es la parte algorítmica del computador. Es la parte inteligente, la parte que hace que funcione su parte material. ¿Eh? Bien, son los datos y los programas necesarios para que la parte física de un computador funcione y produzca resultados. Está clarito ahí, ¿no? Son los programas computacionales para que la computadora pueda a funcionar. A través de un software, nosotros, por ejemplo, de Word, podemos escribir texto y ese software hace que podamos ver en una pantalla, en el hardware, que es una pantalla, un monitor, lo que vamos escribiendo. Al presionar el teclado, que es una parte también del teclado, sería el hardware, ¿verdad? Y luego puede hacerlo funcionar como un procesador de texto y luego mandar a la impresora o proyectarlo en un multimedia, ¿verdad? Bien. El software se clasifica de la siguiente manera. Esta clasificación está pensada para estudiantes del área de ustedes, ¿sí? No para los especialistas en sistemas ni informática. Bien, hice tres grandes grupos. Los softwares de sistema, que serían los que interactúan directamente con el hardware. Esta es la plataforma sobre la que se instalan las aplicaciones. Es la que está directamente conectada o la que se conecta directamente al hardware, ¿sí? Eso sería el software de sistema. Vendrían a ser los sistemas operativos, en pocas palabras, ¿ya? Sistemas operativos como ser, algunos que ustedes recuerden que estamos utilizando, los que utilizamos computadoras con Windows, el sistema operativo Windows sería el software de sistema. Los que están con su teléfono smartphone en esta videoconferencia están utilizando un software de sistema, probablemente Android o iOS, los que usan teléfonos iPhone, ¿no? Y así hay otros sistemas mucho más especializados y para otros propósitos. Software de aplicación, el otro grupo. Estos realizan varias tareas, ¿sí? Estas tareas que realizan de manera predeterminada pueden ser genéricas o específicas. Aquí he puesto en tareas genéricas, por ejemplo, un procesador de texto. Hablamos de Word, Microsoft Word, ¿sí? U otro que ustedes puedan conocer, ¿sí? Y que sería de manera genérica. Esa le sirve a todos los profesionales, estudiantes, no solamente de universidad, sino también de colegio, en todas las profesiones, no solamente los escritores o abogados, sino también los médicos, los ingenieros, los arquitectos, todos utilizan Word. ¿Sí? Eso se refiere de manera genérica. Cuando hablamos de tareas específicas o de software de aplicación específica, estamos hablando de software que está diseñado o pensado o hecho para una tarea específica de una empresa en especial, ¿sí? Por ejemplo, el software de inscripción de nuestra universidad está diseñado para los estudiantes de nuestra universidad, para nuestra universidad, con las reglas y reglamentaciones de nuestra universidad. Si esos programas por algún motivo los tendría o se los llevaría a otra universidad, sea estatal, privada, pública, no le va a servir. Porque este software está hecho específicamente para la Universidad René Moreno y su comunidad de estudiantes y docentes. ¿Me entienden?
Entonces, los softwares de aplicación específica estaríamos hablando básicamente de los sistemas de información, ¿sí? Los sistemas de información y conectadas a sus respectivas bases de datos. Todo ese conjunto de software los estoy poniendo dentro del software de aplicación. Bien, el otro gran grupo sería el software de programación. Son con los que podemos crear nuevas aplicaciones, con los que podemos crear nuevos sistemas operativos, con los que podemos mejorar o crear nuevos lenguajes de programación. Es con lo que se puede crear todo tipo de software. Es más, si nosotros recordamos la historia y la generación de las computadoras, el primer software que empezó a aparecer fue un software de programación llamado Fortran, y que luego en la siguiente generación apareció recién los sistemas operativos, o un sistema operativo, gracias a un software de programación. ¿Sí? Entonces es con el que nosotros creamos, mejoramos todo tipo de software. ¿Qué tipos de software para ir mencionando? Estos tres grandes grupos que tenemos acá: software de sistema, software de aplicación, software de programación. ¿Y qué software podemos nombrar de esto? Windows es creado por un software de programación, Android también, la aplicación que usted está utilizando también han utilizado un software de programación para crearla, en su teléfono, en la computadora, en el web, ¿sí? Sus antivirus, sus utilitarios, los utilitarios para oír música, para mirar archivos PDF o convertirlos, herramientas de escaneo y de limpieza de su dispositivo o de su computadora, todo ese tipo, todos esos softwares, todo lo que usted conoce como app, como aplicación o como programa de computadora, han sido creados por algún lenguaje de programación. ¿Sí? Los antivirus también, por supuesto, y los virus también han sido creados. ¿Sí? Los virus y los antivirus. Bien. Tenemos estos niveles de cómo interactúan los tipos de software, ¿no? Fíjense en la parte inferior, dice el hardware, ¿no? El sistema de hardware. Ahí está todo lo que es la parte tangible, ¿no? La parte electrónica, mecánica, eléctrica, de la computadora. Encima de lo primero que se instala es el sistema operativo, el software de sistema. Aquí puede ser Windows, Linux, Unix, Android, iOS, una serie de sistemas operativos industriales, igual para máquinas o equipamiento robótico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo primero que se instala son los softwares de sistema para que puedan tener esa interactuación directa con el hardware. Encima del software de sistema se instala la aplicación. Y ahí serían, en el caso de la computadora, encima de Windows, instalamos Office, instalamos nuestros juegos, instalamos nuestros antivirus, instalamos nuestros utilitarios para mirar PDFs, para comprimir archivos zip o descomprimir también en formato RAR, para poder hacer diapositivas, eh, etcétera, etcétera. Toda una serie de aplicaciones que nosotros instalamos en la computadora para oír la música, los MP3 para ver nuestros videos, tenemos también nuestros programas de preferencia. Hay impresoras inclusive que necesitan su software específico o del fabricante, entonces hay que instalar esos softwares para que funcione la impresora. Los controladores se llaman driver o controladores, ¿no? Y encima del software de aplicación estaríamos nosotros, los usuarios de la computadora, los operadores en sí, ¿ya? Entonces, así es los niveles que se relacionan los softwares. ¿Bien? En softwares de sistema operativo, como podemos ver acá, son los que interactúan directamente con los periféricos, ¿sí?
con las aplicaciones, con el hardware. Periféricos como impresoras, parlantes, micrófonos, cámaras web, etcétera, etcétera, con todo lo que es hardware, ¿no? Y aplicaciones que serían todas las herramientas que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestras tareas como estudiantes o como trabajadores en nuestras oficinas, los que ya trabajan. Estos sistemas operativos básicamente hay tres grandes líneas o cuatro grandes líneas en sí, los basados en Windows, los basados en iOS, que son para Macintosh, dispositivos Macintosh, MacBook y iPhone, los basados en Android, y no está aquí, es un pingüinito, aquí está el pingüinito, los basados en Linux, ¿ya? Que es también un sistema operativo muy importante. Los softwares de aplicaciones, los que trabajan ya con sus materias con estadísticas avanzadas, usan SPSS, usamos Access, Word, PowerPoint, Excel, nuestra herramienta de correo electrónico, nuestros antivirus, nuestros juegos, los compresores de archivos para zip o RAR, los conversores de PDF, todas las herramientas utilitarias están en este grupo de software de aplicación. Estarían las bases de datos, los sistemas de información específicos para ciertos propósitos dentro de la empresa o dentro de una institución, como di el ejemplo hace rato de la universidad, los sistemas de ver notas, de presentar exámenes, las plataformas virtuales estarían acá como software de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los softwares de programación que vendrían a ser con los que nosotros creamos nuevos software, tanto desde sistema operativo como de aplicación o como del mismo software de programación. Entre ellos hay PHP, Visual Basic, JavaScript, C++, Perl, Python, Ruby, Java, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muchísimos los lenguajes de programación actuales. La mayoría de ellos están orientados ya a aplicaciones móviles y a aplicaciones web, ¿no? Bien, eso sería todo lo que comprende el tema software.